Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondiendo, dice: tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre, y toda lengua confiese que es el Señor, para gloria del Padre. Tomen asiento, hermanos y hermanas. En el Evangelio de Marcos, el llamado de los discípulos que hace al principio del Evangelio, lo dice claramente, dice: vengan detrás de mí y yo los haré que lleguen a ser pescadores de hombres. Así es el llamado que hace Jesús. Vengan detrás de mí y yo los haré que lleguen a ser pescadores de hombres. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos quedamos con las palabras así más sensacionalistas. Satanás, como si fuese, mira el tremendo así pulía que le pegó, refregón, reto. Estoy traduciendo para varios idiomas, ¿cierto? Hay otra, tengo que traducir. ¿Cómo se dice en belga retar, hermana? Bueno, como sea, pero de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos podemos quedar con algunas frases del Evangelio y no ver el fondo de qué es lo que hace Jesús. Recuerda lo que hizo Pedro. Pedro primero dice así una certeza del porte de un buque, como decimos. Es una certeza así, pero tú eres el Mesías. Pero lo que dice Pedro como el Mesías no tiene la menor idea de lo que significa ser el Mesías. Es el Mesías según las expectativas del pueblo de Israel. Un Mesías que viene a liberarlos, un nuevo rey David, que con su capacidad de dirigir a un pueblo va a llevarlos a ser el pueblo más grande de este mundo. Sin embargo, los planes de Dios son distintos.
Y por eso que Jesús empieza a clarificarlos inmediatamente diciéndoles cómo va a ser el camino del Mesías. Y el camino del Mesías va a ser: el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, debía ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. ¿Qué les parece el plan que tiene Jesús? Un tremendo fracaso. Eso es lo que muestra. Entonces, el plan de Dios pareciera que es el fracaso en medio de este mundo que quiere tener éxito. Sin embargo, es ahí donde se encuentra verdaderamente el triunfo de Dios. Dios no tiene éxito, triunfa. Eso es distinto. Y por eso que hoy día nosotros tenemos uno de los cánticos del siervo. Son maravillosos los cánticos del siervo. Usted tiene que leer los 4 cánticos del siervo en Isaías. Tiene que leerlos. Dese el tiempo. Sobre todo cuando nos acerquemos en Cuaresma, léalos. Porque va a comprender claramente cuál es el plan de Dios para el Mesías. ¿Cómo debía ser? Yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. ¿Cuál es ese rostro? ¿Se dan cuenta el rostro que está pintando Isaías? Es Jesucristo el Señor, crucificado, ultrajado. Pero ese es el modo que va a manifestar el amor extremo que nos tiene. Es el amor de Dios manifestado ante el rechazo de este mundo. Por eso cuando las cosas no nos salen bien, nosotros nos desesperamos. No, que no llegó tal persona, que no van a llegar a la asamblea. En el plan de Dios eso es relativo, muy relativo, porque no depende de nuestro éxito. Depende de la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos ante este evangelio, Jesús corrige. Fíjense cómo lo corrige. Es una cosa así, me gustaría hacerlo gráficamente, pero no puedo hacer la escena aquí. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Pedro lo que hace, después de decir que eres el Mesías, inmediatamente, después que dice Jesús cómo va a ser el plan, viene Jesús, Pedro lo corrige, lo toma aparte y le empieza a decir: no puede sucederte así. No debe ser así. Entonces Jesús dice, dándose vuelta, o sea, lo deja atrás y le dice: ve detrás de mí, Satanás. ¿Se fijaron qué es lo que hizo? Lo que hizo fue volverlo al lugar de discípulo. El discípulo va a las espaldas del maestro. No se coloca enfrente. ¿Ustedes han escuchado esa palabra desubicarse? ¿Sí? Hoy están mudos hoy día. ¿Qué les pasó? La lluvia de ayer los dejó medio mudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien se desubica, se coloca en otro lugar. Pedro se colocó en el lugar de maestro de Jesús. Y por eso Jesús lo hace de esta manera: ve detrás de mí, Satanás. O sea, vuelve al lugar de discípulo. ¿Y por qué? Como Satanás no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Cuánto nos hace falta entrar en el pensamiento de Dios? Pensar nuestra vida en las categorías que Dios lo piensa. ¿Sabes que no tendríamos tanta depresión? Porque los problemas los veríamos de otra manera. Los veríamos como oportunidad. No, a veces nos desesperamos: mira, no encuentro trabajo, no tengo trabajo, pero no logramos ver lo que tenemos. Basta mirar nuestra vida y decir: mira lo maravilloso que es nuestra vida muchas veces.
El otro día alguien me decía, estaban compartiendo en un curso y empezaron a contar experiencias de vida. Y esta persona que pensaba que tenía una vida así como no con mucho sobresalto, una vida más bien fome, miraba la vida de los demás y decía, pero yo tengo una vida pero extraordinaria. Hay gente que pasa por problemas muy graves, por situaciones muy complejas, pero nosotros no estamos conformes con lo que tenemos. Muchas veces nos pasa eso. Miramos nuestra vida desde otra categoría y no la de Dios. Nos hace falta colocarnos a las espaldas del Señor, en el lugar del discípulo. No somos maestros del Señor. No somos maestros del Señor, por lo tanto nos colocamos a sus espaldas para que Él nos diga cuál es el plan para nosotros mismos en medio de este mundo. Sí, queremos tener éxito, por cierto. Queremos tener éxito. Pidamos al Señor entonces para que nos regale sobre todo entrar en los criterios de Dios. Criterios que pueden ser no tan fantásticos como lo presenta este mundo. Este mundo es medio engañoso. Las situaciones son medias engañosas. No les voy a hablar más porque si no me voy a meter en política. Y rápidamente ustedes van a decir, el cura ya se metió en política. No voy a hablar nada, porque ustedes han visto suficientemente noticias estos días para saber cómo se producen las cosas.